Sembre Arda rompió su silencio en un momento que nadie esperaba, y lo hizo con palabras que resonaron con fuerza en todo el mundo del espectáculo. Tras semanas de rumores, miradas cruzadas y silencios incómodos, su voz apareció serena pero cargada de significado. Habló como quien ha pasado por una tormenta emocional y ha salido distinta al otro lado. No hubo reproches directos ni acusaciones explícitas, solo una confesión profunda y muy personal. Su relato dejó claro que nada de lo vivido fue superficial. Cada frase parecía pensada para marcar un antes y un después en su historia. La actriz comenzó recordando el instante exacto en el que Gökberg Yildirim decidió perdonarla. Describió ese momento como uno de los más difíciles y a la vez más transformadores de su vida. Según sus palabras, el perdón no llegó de manera fácil ni inmediata, sino después de conversaciones largas y silencios aún más pesados. Ese gesto, lejos de aliviarla por completo, la enfrentó con sus propios errores. Sembre confesó que fue ahí cuando entendió el verdadero peso de sus decisiones. Kanana, dirá sulto a la curiotreko. Aún no hará casi a lo menos no. En paseo no se ocurra sus decisiones. El perdón, dijo, no borró el pasado, pero sí abrió una puerta inesperada. Fue después de ese perdón, cuando Sembre Arda tomó una decisión íntima, que hasta ahora había mantenido en secreto. Punto tapóstora sorpi. Punto antirsiano el secreto. Contó que hizo un voto personal, lejos de cámaras y de cualquier intención de hacerlo público. Ese voto no estuvo ligado a promesas románticas ni a expectativas externas, sino a un compromiso consigo mismo. Explicó que necesitaba reencontrarse con su propia esencia y recuperar partes de sí que había dejado de lado. La experiencia la obligó a mirarse sin máscara, y en ese proceso, reconoció que el dolor también puede ser un maestro silencioso. Gökberg Yildirim aparece en su relato no como un héroe, ni como un villano, sino como una figura clave en su transformación. Sembre habló de él con respeto y con una madurez que sorprendió a muchos. Aseguró que el perdón recibido fue un acto que no tomó a la ligera. Para ella, aceptar ese perdón implicaba una gran responsabilidad emocional. No se trataba solo de continuar o no una relación, sino de entender lo que ambos habían vivido. Esa claridad fue la que la llevó a tomar su voto con absoluta convicción. En su testimonio, Sembre Arda dejó claro que el voto que hizo no fue impuesto ni sugerido por nadie. Fue una decisión que nació de noches de reflexión y de conversaciones consigo misma. Dijo que prometió no volver a traicionarse por complacer a otros. También habló de la importancia de aprender a decir no, incluso cuando el corazón duda. Ese compromiso personal marcó un cambio profundo en su manera de vivir y de amar. Sus palabras transmitieron una mezcla de calma y determinación. La noticia de su confesión se difundió rápidamente y provocó una ola de reacciones. Muchos seguidores se sintieron identificados con su historia de error, perdón y reconstrucción. Otros destacaron el valor de hablar sin victimizarse ni culpar a terceros. La sinceridad de Sembre fue interpretada como un gesto de valentía. En un entorno donde el silencio suele ser estratégico, ella eligió hablar desde la verdad emocional, y eso, inevitablemente, generó impacto. Sembre Arda también habló de la culpa, y de cómo ésta la acompañó durante mucho tiempo. Y reconoció que aprender a perdonarse fue incluso más difícil que recibir el perdón de Gökberg Yildirim. Contó que hubo días en los que dudó de sí misma y de su capacidad para cambiar. Sin embargo, aseguró que ese proceso la fortaleció. El voto que hizo se convirtió en una guía silenciosa en su día a día, un recordatorio constante de quién quería ser a partir de ahora.
En su relato no hubo lugar para el dramatismo exagerado, pero sí para la emoción contenida. Cada frase parecía cuidadosamente elegida para no herir, pero tampoco para ocultar la verdad. Semre explicó que ya no quería vivir desde el miedo a perder. Aprendió que a veces perder es necesario para reencontrarse. Esa visión más madura sorprendió incluso a quienes creían conocerla bien. Su confesión mostró una faceta más profunda y reflexiva. El nombre de Gökberg Yildirim volvió a ocupar titulares, pero esta vez desde una perspectiva distinta. Su acto de perdón fue interpretado como un gesto de humanidad más que de debilidad. Semre dejó entrever que ese perdón también tuvo un costo emocional para él. Reconoció que no fue un camino sencillo para ninguno de los dos. Sin embargo, ambos aprendieron algo esencial en el proceso. El respeto mutuo fue, según ella, la base de todo lo que vino después. La actriz también habló del silencio que mantuvo durante tanto tiempo. Explicó que necesitaba ese espacio para entender lo que sentía realmente. No quería hablar desde la confusión, ni desde el impulso. Esperó hasta sentirse preparada para compartir su verdad. Ese silencio, lejos de ser vacío, estuvo lleno de aprendizaje, y ahora, al romperlo, lo hizo con una claridad que muchos no esperaban. Su voto personal se convirtió en uno de los puntos más comentados de su confesión. Aunque no dio detalles exactos, dejó claro que estaba relacionado con el respeto propio y la honestidad emocional. Dijo que no todo debe ser explicado para ser real. Algunas promesas existen solo para quien las hace. Ese misterio añadió aún más interés a su historia. El público quedó atento a cada una de sus palabras. Semre Arda aseguró que no espera comprensión absoluta ni aprobación general. Su objetivo al hablar no fue justificar sus actos, sino cerrar un capítulo de su vida. Declaró que ya no huye de sus errores, sino que los integra como parte de su camino. Esa aceptación marcó un punto de inflexión. Su discurso fue interpretado como un acto de liberación personal, y también como una despedida simbólica de una etapa dolorosa. La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Muchos destacaron la madurez de sus palabras y la ausencia de resentimiento. Otros resaltaron la fuerza de reconocer fallas en un mundo que exige perfección constante. Semre se convirtió en tendencia no por un escándalo, sino por una confesión honesta. Eso, en sí mismo, fue visto como algo poco habitual. Su historia se compartió miles de veces en pocas horas. Gökberg Yildirim, por su parte, no hizo declaraciones públicas tras la confesión. Su silencio fue interpretado como respeto hacia el proceso de Semre. Algunos cercanos aseguraron que él también atravesó una etapa de reflexión profunda. La historia de ambos dejó de ser solo una cuestión sentimental. Se transformó en un relato sobre crecimiento y responsabilidad emocional. Y eso captó aún más la atención del público. Con esta confesión, Semre Arda cerró un ciclo marcado por el dolor y la transformación. Su voto personal quedó como símbolo de ese cambio interno. No prometió finales felices, ni reconciliaciones perfectas. Prometió, ante todo, ser fiel a sí misma. Esa promesa resonó con fuerza entre quienes siguieron su historia. Y así, su silencio roto se convirtió en uno de los momentos más comentados del año.